Descargo de responsabilidad. No soy el autor de esta historia y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 23 de pie por sí sola. Portada, Omote Moka, vestida con un uniforme de béisbol, sostiene un bate metálico brillante y se prepara para batear con una mirada concentrada. Frente a ella, Ura Moka, con un uniforme similar, se encuentra con una pelota en la mano, en pleno movimiento de lanzamiento. Detrás de Omote, Tsuna, vestido de receptor, se prepara para atrapar la pelota. Tsukune, Kurumu, Yukari, Lambo e Itadaki se encuentran entre los espectadores, mientras Jin huye de Aiji con un uniforme de seguridad. Ella no va a tener un descanso, ¿verdad? Buenos días, Moka-chan. Moka soltó un grito silencioso ante el repentino saludo, más para disimular el escalofrío que le recorrió la espalda que por sorpresa. Después de todo, Inui Junyan no se esforzaba por ocultar su presencia. Al contrario, con sus pasos ruidosos, la petulancia que irradiaba y su sonrisa descarada solía llamar la atención. No era del tipo positivo, y no es que mostrara ningún problema con ello. Simplemente era una de esas personas a las que les encantaba recibir toda clase de atención, absorbiéndola y alimentándola con ella, sin importar el origen o la intención. Sin embargo, los estudiantes que la rodeaban no ayudaban. Tenía claro lo que pensaban de él, el asco y la repulsión se reflejaban en sus rostros, pero solo cuando él no los miraba. Cada vez que Inui se giraba hacia él, las miradas fulminantes y las muecas desganadas se desvanecían, con la mirada fija en el suelo y el rostro inexpresivo. Nadie se atrevía a decirle nada a la cara, ni siquiera a sus espaldas por miedo a represalias. Tal fue el miedo y terror que despertó el nombre vampiro. La temible reputación de su especie no era del todo infundada. Sabía de primera mano lo orgullosos y arrogantes que podían ser la mayoría de los vampiros, aunque ella no fuera tan sincera en ese aspecto. Era algo que la persiguió toda la vida, incluso en la escuela, aunque al menos era menos notorio gracias a sus amigos, quienes la veían primero como Moka y después como vampira. Los mismos amigos que ella haría todo lo posible por proteger. Bueno, a salvo de más daño del que ya sufrían a diario. Buenos días a ti también, Inui-san, respondió con una sonrisa incómoda, los dedos entrelazados para evitar formar un puño mientras sentía una ola de ira sin precedentes mientras su compañero vampiro se acercaba a ella. Él, por supuesto, no ha notado la malicia apenas disimulada en su voz, o al menos no ha reaccionado en absoluto. En cambio, se acercó a ella, acercándose demasiado a su gusto, su sonrisa se ensanchó y agudizó aún más las ataduras que ni siquiera sabía que existían antes de conocerlo. Después de todo, no tenía nada que temer de ella, siendo su único igual como vampiro. Como odiaba esa pretensión. Un vampiro debería estar por encima de la gente común, se le juzga por su fuerza, por sus subordinados, por sus actos y por la compañía que frecuenta. Un vampiro no debería mostrar debilidad ni permitir que otros piensen que son sus iguales. Un vampiro no debería tener amigos inferiores, como mucho, peldaños o peones. Al menos eso le había enseñado en casa, su padre, esa mujer, si quería reconocer su existencia y la de su familia. Lo odiaba de verdad. Por eso se alegraba de estar en la escuela lejos de ellos, tan contenta de estar lejos de las miradas juzgadoras, lejos de ese estándar ridículamente alto que apenas importaba. Aquí podía ser ella misma, podía estar con la gente que quería, no con quien esperaba estar. Aquí podía ser Akashi Yamoka, ambas partes de sí misma, en lugar de una vampira. Bueno, al menos así era, antes de la repentina aparición de Inui y el resto de esas estúpidas y obsoletas reglas. Vamos, vamos. No tienes que ser tan formal conmigo, Moka-chan, solo llámame Junya. Somos amigos, después de todo, dijo el bastardo con una sonrisa que dejaba ver demasiados dientes, junto con sus colmillos alargados, como para presumir aún más de su identidad o, mejor dicho, para recordarle, sobre todo, quién era, mientras le rodeaba los hombros con el brazo. Tuvo el efecto involuntario de sacarla de sus pensamientos y recordarle dónde estaba. Decía mucho de lo poco que le importaba o incluso pensaba en él, que podía olvidar su existencia, incluso estando a su lado. La risa apagada en sus oídos le indicó que Ura pensaba más o menos lo mismo. Era bastante agradable cuando ambos estaban en sintonía. Aunque fuera raro, se sentía más cerca de Ura en momentos como estos.
Intentaré hacer lo mejor que pueda para recordar eso, Inui-san, respondió ella cuando parecía que él estaba esperando una respuesta, la sonrisa en su rostro se forzó por el esfuerzo de mantenerla. Se le hizo más difícil mantenerlo puesto a medida que el brazo que la rodeaba se apretaba, como una advertencia para volver a llamarlo por su apellido, pero a ella no le importaba en absoluto. Le costó toda su fuerza de voluntad no apartarlo con puro asco, todo su cuerpo, no, toda su existencia, deseaba solo alejarse de él lo más lejos posible. Su reacción, bastante violenta, la dejó un poco desprevenida. Después de todo, aunque no era un tipo agradable, aún no le había hecho nada, salvo insinuar cosas y usar a sus amigas como palanca. Ni siquiera con Jin, quien a veces la incomodaba y la hacía sentir un poco aprensiva, había experimentado una reacción así. De repente, como si salieran de un trance, se dieron cuenta de que se habían desviado del camino principal y habían entrado en uno de los menos frecuentados, dejando atrás casualmente al parlanchín cuerpo estudiantil y encontrándose solos. Fue algo bueno y malo a la vez. Bueno porque no quería que todos lo observaran con ojos rápidos para ver qué pasaba después, malo porque su recién descubierta determinación se tambaleó ante el cambio repentino. Quería un poco más de tiempo. Tranquilízate. La reprendió Ura, dándole un apoyo muy necesario. No sabía qué haría sin ella. Probablemente estaría en esta misma situación, pero sin amigos a los que recurrir ni la determinación para lograrlo. Se estremeció al pensar en lo que significaría para ella. Lo que solo le facilitó comprender que era hora de actuar. Déjame ir. Las palabras salieron más como un gruñido mientras sus ojos se desafiaban ante esa sonrisa exasperante, tratando de parecer lo más intimidante que podía lograr. Esperaba que le saliera mejor que cuando practicaba frente al espejo. Su otro yo sin duda disfrutó señalando que, en lugar de dar miedo, se veía adorable con las mejillas infladas como una ardilla. El comentario no fue bien recibido. Bueno, o funcionó, o su defensa fue tan sorprendente que el agarre de Inui se aflojó, lo suficiente como para permitirle soltarse de él, alejándose varios pasos del hombre. Se abrazó instintivamente y decidió tomarlo como una victoria de cualquier manera. Ella seguía mirándolo fijamente, por temor a que Inui intentara acercarse de nuevo, algo que prefería evitar. Su mera presencia y la mirada lasciva que le lanzaba, que apenas intentaba disimular, la incomodaban muchísimo. ¿Qué pasa, Moka-chan? No me digas que eres tímida, bromeó Inui, con la sonrisa aún intacta, aunque levantó las manos en broma para demostrar que no tenía malas intenciones. Solo somos nosotros dos, no hay por qué avergonzarse. ¿Cómo si? Era porque estaban solos que ella quería estar lo más lejos posible de él. Parecía intuir que no tenía sentido seguir con la farsa, pues su rostro se agrió al bajar las manos. Se acercó a ella, con el rostro enfadado, pero se detuvo tras un solo paso, al parecer, su mirada aún lo hizo reflexionar. Supongo que esas horas intentando practicarlo valieron la pena, después de todo, a pesar de la diversión de Ura. No te atrevas a tocarme nunca más, prácticamente gruñó, con tanta vehemencia que casi se descontroló. De los dos, ella era la menos propensa a gruñir directamente o a usar la violencia física. El otro vampiro reflejó una expresión de sorpresa antes de que todo se redujera a una mueca de disgusto al mirarla. Algo le decía que Inui finalmente comenzaba a tomarla en serio. No es que quisiera lidiar con él en absoluto, pero se requerían algunos sacrificios. ¿No crees que está siendo irrazonable, Moka-chan?, preguntó en voz baja y amenazante. Quizás hace un par de días la habría hecho reconsiderar su decisión, pero ahora no. Ya había terminado con esto. Puedo ser todo lo razonable que quiera, muchas gracias, respondió ella, sintiéndose sorprendentemente valiente y franca consigo misma. Vamos, no seas así, Inui intentó actuar con sensatez, agitando los brazos para expresar su agitación. Sabes tan bien como yo que solo otros vampiros pueden merecer la compañía de un vampiro como nosotros. No querrás que las familias más antiguas se enteren de tu relación con gente de sangre menos digna. Hazlo más fácil para ambos y deja de resistirte. En lugar de asustarla, las palabras casi hicieron explotar su ira, que ya latía con fuerza. Moka se encontró gruñendo abiertamente, con los colmillos a la vista, a punto de saltar sobre Inui y morderle la garganta como un animal ingenuo. Ni siquiera podía sentir asco ante el extraño instinto que casi exigía satisfacción. Vampiros,
vampiros, vampiros. Siempre eran vampiros estúpidos. Toda su vida, esa palabra la persiguió, y aunque a veces se sentía orgullosa y feliz de ser un vampiro, otras tantas deseaba ser cualquier cosa menos eso. Sus estúpidas tradiciones hicieron que su familia fuera mucho más fría y que su infancia fuera solitaria tras la muerte de su madre. Por ser vampira, le impusieron un sello, dejándola prácticamente indefensa a menos que Tsuna estuviera cerca para liberar a Ura. Fue por los vampiros y su estúpida reputación que siempre temió que sus amigos, tanto humanos como yokai, la abandonaran algún día. Y ahora se veía obligada a prácticamente cortar todo contacto con ellos por culpa de los estúpidos vampiros y sus estúpidas tradiciones vampíricas. Finalmente ella tuvo suficiente. No. Me importa. Nada. De esto, gruñó, con el cuerpo tenso y una pequeña oleada de poder recorriéndola. Algo que debería haber sido imposible con el rosario y su sello intacto, pero ya no le prestó atención. Inui retrocedió temeroso, incapaz de sostener su mirada, fingiendo estar completamente intimidado. Eso podría haber sido otro punto importante, ya que cualquier vampiro que se precie debería haber comprendido que se suponía que era prácticamente impotente con su sello puesto, no alguien que representara una amenaza real. Pero ella estaba demasiado enojada e incluso Ura permaneció sorprendentemente en silencio, sin pronunciar ni una palabra mientras Outer explotaba inusualmente. Si se hubiera tomado el tiempo de calmarse un poco o hubiera logrado agarrar un espejo, habría notado el rosario temblando de agitación, envuelto en llamas moradas, caóticas y salvajes que, por alguna razón, no la quemaban, sino que parecían penetrar en su cuerpo. Habría notado los tonos naranjas más puros y serenos en los bordes de las llamas que desaparecían lenta pero segaramente, las puntas de su cabello se tornaban ligeramente plateadas y sus ojos brillaban con un rojo furioso, como el de un vampiro. Si alguien más que Inui hubiera presenciado esto, habría tenido preguntas, teorías y otras ideas. Pero como Moka no se había enterado y el resto de su grupo de amigos estaba ocupado en otras cosas, este evento pasaría desapercibido. Aún así, se abrió, abriendo una puerta que de otra manera habría estado cerrada por mucho tiempo. Vamos, vamos, Moka-chan. Intenta ser razonable. Visto con nerviosismo, Inui intentó hablarle con una sonrisa temblorosa, aunque inconscientemente seguía retrocediendo. Estaba claro quién tenía el poder entre ellos. Pero, por desgracia para él, Moka ya no podía hablar. La melancolía que le causaba esta nueva situación, el dolor de no poder ver a sus amigos y las viejas cicatrices que le había dejado la situación, eran más de lo que la alegre vampiresa podía soportar. Con las manos apretadas en un puño, dio otro paso, lista para hacer retroceder a Inui, por la fuerza si era necesario. Si hubiera estado más despejada, se habría esforzado más por hablar de ello, hacerle entrar en razón o al menos infundirle miedo con palabras en lugar de puños, pero, por desgracia, su paciencia estaba agotada. Disculpen. Lamento haberlos hecho esperar, gritó de repente una voz alegre, justo a su lado, rompiendo al instante la tensión reinante. Moka soltó un grito agudo de sorpresa, casi cayendo de bruces ante la interrupción, desconcentrada. En consecuencia, su rosario, ojos y cabello volvieron a la normalidad al instante. De igual manera, Inui también estaba en estado de shock, con la mandíbula abierta y los ojos cómicamente abiertos, destruyendo la imagen de atractivo que siempre intentaba proyectar. De pie justo a un lado, con una gran sonrisa y la habitual caja grande junto a él, estaba Itadaki, del club de correos. A pesar de ser bastante temprano, parecía despierto e incluso tenía una pequeña mancha de sudor en la frente, evidencia de que Itadaki había comenzado temprano las actividades del club. Moka se preguntó distraídamente si alguna vez no hacía repartos o si también iba a clase con el uniforme de cartero. Quizás también hacía sus deberes de camino a los repartos. Itadaki-san. Un momento después, recordó sus modales y saludó a su compañera de primer año, aunque parecía más distraída que alegre. Por el rabillo del ojo, vio a Inui mirándola boquiabierto, con cautela al observar a Itadaki. ¿Qué hace un miembro de la oficina de correos aquí?, preguntó en voz baja, con el cuerpo tenso. Si la ira previa de Moka lo había puesto tenso, por alguna razón parecía completamente aterrorizado ante la aparición de Itadaki. Aparentemente ajeno al tono cauteloso y a la tensa situación, Itadaki respondió con un alegre gesto mientras intentaba recuperar el aliento. Debió de esforzarse un poco,
pues su aspecto, por lo demás impecable, era mucho más descuidado, con el pelo de punta en algunos lugares y el sudor cubriéndole toda la cara. Lo siento, Moka-chan, las entregas de hoy se alargaron un poco y hubo algunos paquetes extraviados, así que hubo suficiente caos como para que recién ahora pudiera recoger tu pedido. Divagó en tono de disculpa, incluso mientras comenzaba a saltar de una pierna a la otra, sin detenerse ni un instante. Por favor, perdóname. Puedo desviarme y dejarlos en tu habitación si quieres, ofreció. A pesar de las recientes hazañas de Tsuna para abusar de la diligentísima oficina de correos y conseguir sorpresas ocultas para sus planes, Moka los conoció mucho antes, el mismo primer día de clases. Debido a sus propias necesidades como vampiro, las hierbas y minerales necesarios para disfrutar de un baño rápido y para entregar algunas cosas de casa, habrían sido más difíciles de transportar sola. Por eso, no tardó mucho en convencerse de permitirles ayudar en su pequeño plan. Solo necesitaba suerte para que funcionara. Aprendió de Tsuna a estar preparada para cambiar las tornas a su favor siempre que fuera posible. No te preocupes, Itadaki-san, respondió un instante después, con una sonrisa más genuina. De hecho, llegaste en el momento perfecto. ¿Qué haces?, preguntó de repente, con la voz apagada y una inclinación de cabeza. Itadaki no se detuvo, seguía saltando en el mismo sitio, incluso cuando parecía estar a punto de caerse, claramente exhausto. Al observar más de cerca, también notó pesas en sus muñecas y tobillos, pesas que sospechosamente se parecían a las que Tsuna usaba para entrenar a su grupo, así como un collar grande y voluminoso en el cuello del joven, que estaba segura no era ninguna moda. Ah, sobre eso. Dijo con una risa tímida levantando la mano para rascarse la nuca, pero las pesas parecieron haber alterado la fineza de sus movimientos. En resumen, terminó dándose un puñetazo en la cara. El impacto fue suficiente para que perdiera el equilibrio a mitad de un salto y cayera rápidamente de espaldas. Itadaki-kun, gritó preocupada, dando un paso hacia él para ver cómo estaba cuando recibió otra sorpresa. La electricidad chispeó en el collar que llevaba el joven y un instante después, visibles arcos eléctricos recorrieron su cuerpo, causándole espasmos y, por la expresión de dolor en su rostro, un dolor considerable. Con un simple gemido, se incorporó en tiempo récord, fingiendo no haberse dado un puñetazo, y luego recibió una descarga que Moka, a su parecer, le causó daño. Y entonces volvió a saltar en el mismo sitio. Estoy bien, dijo alegremente, aunque su rostro aún tenía una mueca de dolor y sus manos sufrían espasmos ocasionales. Moka frunció el ceño, era evidente que no estaba nada bien. Pero también conocía a los chicos y su estúpido orgullo, prohibiéndoles mostrar debilidad incluso cuando sus cuerpos ya estaban al límite. Dios sabía que había visto a Tsuna y Tsukune hacer eso más que suficientes veces. Por eso, sabía que tenía que probar otra perspectiva. ¿Qué es ese collar que llevas en el cuello?, preguntó, aunque una parte de ella ya temía la respuesta porque tenía una muy buena sospecha de la fuente. ¿Esto? Tsuna-san me lo dio cuando le pedí ayuda para entrenar, confirmó con una sonrisa radiante, mientras corría sin moverse. Además de las pesas, el collar está colocado de tal manera que, si me detengo un segundo, me da una fuerte descarga eléctrica para recordarme que siga adelante. Es una idea ingeniosa y le agradezco a Tsuna-san que me lo haya prestado cuando le expresé mis dudas sobre si mi resistencia podría seguir el ritmo de mis compañeros de último año, explicó amablemente, sin notar el pequeño ceño fruncido de la chica. Fue muy amable de su parte. Claro que sí, pensó con sarcasmo, sin inmutarse en absoluto por Tsuna ni por sus métodos de entrenamiento extremos. Extremos, incluso para los estándares de un monstruo, se refería, pero al menos siempre parecía saber hasta dónde podía presionar a alguien. Sinceramente, temía cómo habría sido su propio entrenamiento, considerando que Tsuna, según él mismo admitió, comenzó siendo un humano normal, igual que Tsukune, y que sus rutinas de entrenamiento estaban fuertemente inspiradas por su mentor. El único consuelo que tenía era que él parecía ser más indulgente con ella que con los demás. Si eso era porque tenía debilidad por ella, en lo que respecta a su rosario o su visión de sus capacidades era otro asunto completamente diferente en el que no tenía ganas de reflexionar. Bueno, siempre y cuando estés de acuerdo con ello, respondió al final, la sonrisa en su rostro un poco temblorosa, pero el asentimiento entusiasta que Itakai respondió le dijo que estaba perfectamente de acuerdo con ello. En ese momento una voz bastante lastimera habló, recordándole que no estaban solos y con ella,
el momento pacífico aunque incrédulo terminó, para su gran tristeza. ¿Están completamente locos?, preguntó Inui desde una distancia prudencial, lanzando miradas cautelosas y temerosas a Moka e Itadaki. El hombre, antes de aspecto seguro, estaba pálido como un fantasma, apoyándose en un árbol cercano. Los miraba boquiabierto, con los ojos abiertos, y si ella lo veía bien, incluso le temblaban las rodillas. Su cabello, alborotado por el viento, perdió su forma, y parecía más bien un caso grave de despeinado, con el pelo pegado en varias direcciones. Su compostura anterior pareció desaparecer por completo. Enderezándose, Moka luchó contra el ceño fruncido mientras observaba a sus supuestos hermanos vampiros. Verlo ahora, comparado con antes, era como el día y la noche, pero lo más importante, la forma en que lo miraba era muy diferente. Esta vez, apenas logró contener un poco de su ira anterior, a pesar de que nada se había resuelto. Honestamente, ella se olvidó de él. Fue bastante revelador, la verdad. Antes, solo podía pensar en él y en el aprieto en el que la había metido, amenazando a sus amigas con su mera presencia. Sinceramente, le guardaba rencor por la forma turbia en que la obligaba a interactuar con él, bajo el pretexto de la tradición. Sin embargo, solo hizo falta la llegada de Itadaki, el resto de Tsuna y todos los problemas constantes que su grupo de amigos atraía a diario, así como los secretos que Tsuna atesoraba, los peligros que esto implicaba y lo profunda que ya era su propia participación, para que cambiara por completo sus prioridades. Y con esas prioridades, llegó a una conclusión sorprendente. Inui simplemente ni siquiera se registró como algo a lo que valiera la pena prestar atención. Claro, su amenaza de que vampiros mayores y más orgullosos atacaran a sus amigos simplemente por estar cerca no carecía de fundamento. Pero a menos que se lo dijera en persona, no sería nada grave. Quizás algunos estudiantes de último año conectados con dichos vampiros los atacaran, o peor aún, uno o dos asesinos de bajo nivel. No lo suficientemente fuertes como para causar una verdadera reacción contra el que les habían enviado, sobre todo porque no creerían que ella y sus amigos valieran la pena. Pero el problema era que ya estaban lidiando con estas cosas. Con asesinos extraños tras Tsuna, la habilidad de Tsukune para aparentemente buscar pelea con gente cada vez más fuerte sin querer, y todas las travesuras extrañas que causaban sus amigos, no serían nada fuera de lo normal. Era algo que no había considerado antes. Estaba tan concentrada en no causarles problemas a sus amigos que simplemente no consideró lo más obvio. Que sus amigos eran de esas personas que no la mirarían con malos ojos por ello, ni les importaría el problema extra. Vaya, conociendo a Tsuna, él usaría la situación como entrenamiento extra para ellos. La ridícula amenaza de un vampiro en ciernes, un gusano olvidable y tibio, no era algo que les preocupara. No era algo que ella debiera considerar como algo que valiera la pena. Ella notó distraídamente que sus pensamientos reflejaban extrañamente las cosas que imaginaba que Ura diría al respecto. No soy un gusano olvidable, espetó Inui de repente, con el rostro enrojecido de ira, pero aún no se había soltado del árbol, lo que lo convertía en una imagen un tanto cómica. Eso y que sus rodillas temblaban claramente. Moka parpadeó lentamente, desconcertada, al instante en que se dio cuenta. No pretendía expresar sus pensamientos en voz alta, por muy ciertos que fueran. Bien, fue todo lo que respondió. Negó levemente con la cabeza para despejarse y se volvió hacia Itadaki. Itadaki-kun, ¿traes mis paquetes? Por supuesto. Aquí están, respondió el joven alegremente, mientras se ponía en cuclillas con gran vigor, sin detenerse ni siquiera al abrir el enorme contenedor que solía llevar consigo a todas partes, sacando un objeto a la vez. Moka estaba acostumbrada a tales rarezas, y peor aún, ni siquiera pestañeó. Mientras tanto, Inui los miraba boquiabierto, aunque nadie sabía si era por la facilidad con la que lo ignoraban o por lo ridículo de la situación. Aquí tienes tu set semanal de sales de hierbas, las hojas de té importadas, tus revistas y, tus productos de higiene. Itadaki se sonrojó profundamente al ver esto último mientras dejaba las cajitas en el suelo, junto con las pocas revistas que Moka había pedido. Fue bastante impresionante que no detuviera sus ejercicios en todo momento, ni hiciera malabarismos ni dejara caer nada. No saben lo fácil que me están haciendo la vida, dijo Moka con un claro alivio en la voz.
El confiable servicio del club de correos era la única razón por la que podía bañarse todos los días sin preocuparse de que el agua la debilitara o incluso la matara desde que empezaron las clases. ¿Y mi pedido especial?, preguntó, ansiosa y emocionada a la vez. Fue un poco más complicado, pero nunca subestimen a nuestro club. No hay paquete que no podamos entregar, dice nuestro lema, respondió Itadaki con bastante orgullo, logrando sacar un paquete largo, grande y deforme del fondo de su enorme caja, que parecía aún más profunda de lo que sugería su exterior, incluso mientras se ponía de pie con una sola mano y comenzaba a hacer flexiones con el mismo vigor de siempre. Me alegro muchísimo. Sabía que mi pedido era un poco de última hora, así que no estaba segura de que llegara a tiempo. Moka tomó el paquete con una sonrisa radiante, comprobando su peso casi inconscientemente y encontrando que estaba en su punto justo. No es que esperara otra cosa. Moka abrió el paquete con entusiasmo, desprendiendo el envoltorio, revelando, entre otras cosas, un bate de béisbol metálico. Tenía una superficie plateada y reflectante y una empuñadura roja, posiblemente metálica. Al sacarlo y practicar con él algunos swings, parecía haber sido diseñado para su altura, lo que le sentaba a la perfección. Me parece perfecto. Gracias, Itadaki-kun. Le agradeció con una sonrisa sincera, apretando el objeto contra su pecho con cariño. En correos estamos para servir, respondió Itadaki con seriedad. Aunque practicó un poco antes de que su sonrisa se tornara un poco tímida. Fue un placer, Moka-san. Siempre es un buen descanso cuando tengo que hacer entregas a ti y a tus amigos. Además, me entretiene bastante, admitió sin un ápice de vergüenza. Bueno, me alegra que podamos entretenerte. Moka puso los ojos en blanco, juguetona, sin sentirse para nada ofendida por las palabras. Al fin y al cabo, ella también era la que más se divertía cuando el club de periodismo se reunía. Nunca había un momento aburrido con ellos. Bueno, entonces, su sonrisa desapareció al enderezarse y desviar la mirada. Aunque su mirada perdía la fuerza de antes, era bastante gélida en comparación con la chica, normalmente alegre. Me parece recordar que acabamos de tener una conversación sin resolver, su voz era engañosamente neutral mientras observaba a Inui, aunque era imposible pasar por alto cómo sus manos se aferraban a su arma recién adquirida. Aunque Inui tragó saliva ruidosamente ante la tensión, pareció que la pequeña intervención le bastó para recuperar el coraje. Se apartó de su apoyo, intentando sacar pecho y fingir que no le habían afectado los minutos anteriores, pero su rostro pálido y sus manos ligeramente temblorosas lo delataron. Aún así, una parte de Moka podía admirar a regañadientes como él todavía le sonreía, como si todavía tuviera el control total de la situación y ella fuera solo una damisela tonta, lista para que le dijeran qué hacer. Ingenuo, increíblemente tonto y un poco sexista. Aún así, si lo calificaran por su actuación, se ganaría algunos puntos de lástima por al menos intentarlo. Vamos, vamos, no te precipites, Moka-chan. No queremos que hagas nada de lo que puedas arrepentirte, dijo, intentando esbozar una sonrisa amable, pero sin éxito. Siendo sincera, para empezar, no lo encontraba particularmente guapo. Común, ordinario, fácil de olvidar. Esas descripciones parecían encajar mejor con él, según ella. O sea, sería horrible que se supiera algo sobre tu pequeño grupo de amigos de la gentuza, ¿verdad?, preguntó con un tono decididamente cortante, o al menos intentó que sonara intimidante. Con la mente más despejada, Moka tuvo que contener un bufido. No creo que las casas nobles de vampiros te permitan manchar así el gran nombre de nuestra especie. ¿Por qué no nos ayudamos mutuamente? A menos que quieras que les pase algo. Podría haberle funcionado hace unos minutos. A Moka, que se sentía culpable por causarles problemas a sus amigas, que en secreto temía que la abandonaran, que la aislaran, como hacían en la secundaria. Su mente sabía que no harían eso, pero convencer a su corazón era algo completamente distinto. Su repentina claridad, aunque bienvenida, también fue algo sorprendente y confuso a la vez. Moka sintió que algo cambió en ella, como si algo reprimido, o quizás sellado, saliera a la luz, y con ello, su percepción cambió ligeramente. Le permitió observar toda la situación y darse cuenta de lo estúpida que estaba siendo. De la poca fe que tenía en sus amigos. También demostró lo absolutamente patéticos que fueron Inui y sus intentos.
Por eso, en lugar de encogerse como el chico esperaba o al menos deseaba, Moka le dirigió una mirada indiferente mientras balanceaba perezosamente su martillo recién adquirido frente a ella. No. Me. Importa. Una mierda, gruñó, y la voz grave que salió de su garganta la hizo retroceder un poco, antes de simplemente encogerse de hombros y descartarla. Desde un lado, no veía a Itadaki mirándola boquiabierto. Era un hecho universal que Akashi Yamaoka, al menos con su personalidad más reservada y amable, simplemente no decía palabrotas. La gente pensaría que su vampiro lo haría antes que ella, pero eso no le importaba en ese momento. A decir verdad, aunque estos cambios deberían haberla desconcertado un poco más, por mucho que se sintiera diferente, no era una diferencia tan mala. Sentía que era más que antes, que se pertenecía a sí misma aún más. Sintió pequeñas gotas de poder, un poder que el sello debería haber sellado, llenándola lentamente, y le costó todo su esfuerzo mantenerse concentrada y no perderse en la sensación. Fue embriagador. ¿Moka-chan? Por favor, ten cuidado con las consecuencias de tus actos. Inui estaba pálida, con las manos crispadas mientras lo miraba fijamente, dándose cuenta poco a poco de lo poco que parecía funcionar su amenaza. Era curioso lo fácil que era que su confianza se desmoronara, una y otra vez, y aún así, intentaba fingir que aún era mejor que ella. Algo en lo más profundo de Moka se apoderó de ella, exigiéndole que aplastara al insecto que tenía delante, mostrándole su verdadero poder mientras la vida abandonaba sus ojos. Por atreverse a enfrentarse a ella, susurró la voz, solo la destrucción total y la agonía deberían ser recompensadas. Negar esa voz y controlar su recién descubierta sed de sangre fue más difícil de lo que le habría gustado admitir, pero al final lo logró. La presencia de Itadaki probablemente fue un factor decisivo. Oh, lo estoy pensando bien, respondió con cierta lentitud. Por suerte, su lucha interna no parecía reflejarse en su rostro, de ahí que Inui siguiera clavado en el suelo. Y lo único que me importa es que nunca más permitiré que un gusano como tú amenace a mis amigos. Sobre todo para que me uses como un trofeo para presumir. Porque al final, eso era todo. Inui la deseaba, o al menos quería su imagen, y estaba dispuesto a amenazarla hasta la sumisión. Pero parecía olvidar un aspecto fundamental de su cultura. Lo único que Yokai respetaba era la fuerza. Si quería que se sometiera, tenía que demostrarle su fuerza, algo que ella sabía que él carecía por completo. Moka sabía que no era fuerte en absoluto. No con su sello aún puesto, no con su carácter ingenuo y tímido. Pero ahora comprendía que lo que a ella le faltaba, a Inui también le faltaba. Si no, ¿por qué estaba él allí parado, gritando que quería huir? ¿Por qué, si se suponía que era un vampiro como ella, sin siquiera un sello que lo impidiera? Sabía que era débil. Por eso decidió hacer algo contra ello. Al aceptar el entrenamiento de Tsuna, nunca estaría indefensa hasta que Tsuna llegara para quitarle el rosario. Encargó su bate personalizado, hecho de un metal que solo conocían algunos yokai muy aislacionistas, lo que le permitió canalizar su escasa energía yokai hacia él y liberarlo. Fue algo que aprendió de su hermana menor, quien, por su edad, era más débil que sus hermanos y lo compensaba con el uso de armas. Es algo que aprendió de Tsuna, quien, como humano, ya estaba en desventaja a usar cualquier herramienta a su alcance. A salir y ganar. Sabía que no sería suficiente para salvar la distancia entre ella y Ura. Sabía que, en general, aún tendría que depender de su yo vampiro y de sus amigos. Curiosamente, no le importaba. Porque aunque esa brecha aún existía, por primera vez desde que tenía memoria, intentó cerrarla. Ya no quería ser la parte indefensa e ingenua de su personalidad, que necesitaba ser protegida y cuidada constantemente. Quería que fueran iguales. Más que nada, quería demostrar que sí importaba. Que existía, para algo más que una damisela a la que salvar constantemente. Alguien que pudiera valerse por sí misma. Y ahora mismo, sabía que era más fuerte que Inui. Si no en poder puro, sí en espíritu. Y ya no quería rendirse y tomarlo todo. Moka, la llamó Inui mientras ella se acercaba, apretando el martillo con más fuerza al tomar una decisión. O mejor dicho, simplemente decidió que ya lo había dejado sudar suficiente y que era hora de acabar con ello. Solo lo diré una vez, dijo en voz baja, envalentonada por su nuevo coraje y su ira.
Esto le dio fuerza a sus pasos, sin vacilar mientras acortaba la distancia que los separaba. Dejen a mis amigos en paz. En respuesta, Inui retrocedió con paso firme, pero finalmente su espalda chocó contra uno de los muchos árboles que lo rodeaban. Sintiéndose acorralado, su expresión de inquietud se transformó en ira. No voy a dejar que me hable así una zorra cabeza hueca que se cree mucho mejor, gruñó, mientras el viento arreciaba ligeramente al liberar su poder y transformación. Las mujeres como tú solo sirven para sonreír y verse bien, mientras me agarran y para un polvo rápido. Nada más. Solo porque te creas un vampiro estrella, no te atrevas a menospreciarme, rugió, alzando el puño con rabia. A pesar de eso, no se había atrevido a dar el primer golpe, ni siquiera ahora. Muy misógino, pensó con cierta desdén, para nada intimidada por la supuesta demostración de poder. Vio a muchas personas verdaderamente fuertes liberar su poder y tenía una idea aproximada del suyo, del poder de Ura, y no le cabía duda de que Inui no los igualaba. De hecho, muchas veces, incluso el clima cambiaba ligeramente cuando un yokai verdaderamente fuerte liberaba su poder, mientras que éste solo lograba provocar un poco de viento. Y ella no se caería por solo un pequeño viento que lograra empujar su cabello un poco. ¿Eso es todo?, preguntó con un tono desinteresado, de una forma que, sin duda, habría enorgullecido a Ura. Pensándolo bien, su pareja guardó un extraño silencio durante todo aquello. En general, Inui no cambió mucho. Sus músculos se abultaron de una forma antinatural, desgarrando la ropa de la parte superior de su cuerpo, y su piel adquirió un ligero tono grisáceo. Aparecieron bultos puntiagudos alrededor de su cuello y omóplatos. Su rostro, antes un poco atractivo, se contorsionó, tanto por la ira como por el transporte, y la piel se le estiró de forma desagradable, como si se hubiera secado y no fuera suficiente para cubrirlo bien. No fue nada impresionante. Inui flexionó las manos agresivamente, gruñendo por lo bajo ante la despreocupada despedida. Parecía que la ira y la rabia habían reemplazado su miedo y vacilación anteriores, sus ojos ya no mostraban intención de dudar. Sin embargo, eso no cambió el hecho de que no logró despertar ningún temor ni ansiedad en la joven. Era este el hombre al que tanto temía, pensó, conteniendo la leve mueca. En retrospectiva, en cierto modo entendía por qué hacía lo que hacía, por qué le permitía decidir con quién pasaba el tiempo. Sí, lo entendía. Pero, por más que lo intentara, no entendía por qué se había molestado en hacerlo. Después de todo, este mundo suyo estaba construido sobre la fuerza y el poder, sin importar cuánto quisiera la gente decirlo de otra manera. Te mostraré dónde perteneces. Conmigo. Gritó Inui mientras cargaba, o mejor dicho, avanzaba pesadamente, con los brazos extendidos como si fuera a abrazarla o algo así. Por lo que parecía, estaba harto de estar a la defensiva, sobre todo después de que ella se negara a dejarse intimidar por su verdadera forma. ¿Cómo si? Gruñó ella, y se le erizaron los pelos de la cabeza al pensar en ese patético desperdicio intentando hacerle algo a su cuerpo. Puso ambas manos en el mango de su bate, vertiendo la poca energía que le quedaba en el metal. Aunque esperaba que no fuera una cantidad minúscula, ya que esta arma estaba especialmente diseñada para amplificar la energía que se le infundía, casi se tambaleó al sentir que el arma resonaba con la energía yokai. Sin que ella se diera cuenta, su rosario volvió a fallar. El ojo del centro, que representaba a Ura observando el mundo exterior, se atenuó, casi desapareciendo, y chispas moradas comenzaron a caer del punto donde el rosario se conectaba a la gargantilla. Tampoco se dio cuenta de que Itadaki se quedó paralizado por una fracción de segundo, lanzando a su sello una mirada cautelosa. No vio nada porque centró su atención en el hombre que la embestía. No sentía miedo ni ansiedad, más bien, casi podía decir que lo esperaba con ansias. Para demostrar que no era una chica débil, siempre a la espera de ser salvada, su declaración a este mundo cruel. Conoce tu lugar, gruñó, la frase icónica de su otro yo sin dudarlo ni pensarlo, blandiendo su bate de béisbol, justo cuando Inui se acercaba lo suficiente. El arma, llena de energía yokai, se abalanzó mucho más rápido de lo que nadie hubiera imaginado. Inui apenas tuvo tiempo de abrir los ojos de par en par antes de que el murciélago le hundiera la cara. Con una ráfaga de viento explosiva, el hombre más grande salió volando hacia atrás tan rápido como embistió. Moka cerró los ojos,
haciendo una mueca de dolor cuando el proyectil con forma de Inui se estrelló contra el árbol al borde de la arboleda, y siguió su camino. 3 árboles enteros fueron derribados, causando bastante conmoción y ruido, antes de que se detuviera. Milagrosamente, ninguno de los árboles cayó sobre él, yaciendo boca abajo a la sombra de uno de los árboles más grandes que aún seguían en pie. Moka casi se desplomó al ver que su anterior explosión de poder se desvanecía sin mayor alboroto. Con la energía, sus emociones más negativas y su sed de sangre se calmaron, dejándola extrañamente agotada, pero en el buen sentido. Entonces observó la destrucción que había causado y sintió la necesidad de frotarse la nuca mientras se le escapaba una risa tímida. «Uy. Creo que me pasé un poco», dijo, bajando el bate con cuidado, para no causar más daños colaterales. Por improbable que fuera. Miró a Itadaki, quien permaneció en silencio durante todo el intercambio, pero tampoco se fue. Mientras ella no le prestaba atención, él sacó una cuerda de saltar de algún lugar y empezó a saltar con total tranquilidad. Sintiéndose ligeramente sin aliento, Moka apartó la mirada, sin saber qué hacer. Finalmente, se armó de valor, volvió a levantar el bate y se acercó lentamente al inerte Inui. Era para asegurarse de que estaba bien, que solo lo había noqueado, se dijo a sí misma. Incluso para ella misma, no sonó tan cierto como le hubiera gustado. Tuvo que disimular una mueca de dolor al observar atentamente a Inui. Si bien no albergaba ningún sentimiento positivo hacia él, ya que Inui básicamente la chantajeaba, también era un alma bondadosa por naturaleza, cuya primera reacción no solía ser la violencia. Ver su trabajo manual de primera mano fue una experiencia nueva y no del todo agradable. Inui efectivamente perdió el conocimiento, se afirmó a sí misma. Curiosamente, recuperó su forma humana por alguna razón, pero estaba inconsciente. Todo el lado izquierdo de su rostro era un gran moretón palpitante, mientras que su cuerpo estaba maltrecho por su improvisada imitación de ariete, con su pierna izquierda estremeciéndose periódicamente por alguna razón. Eso y murmuraba algo en voz baja, que sonaba sospechosamente parecido a mamá. Su rostro se quedó en blanco mientras decidía ignorarlo todo y no pensar en ello de ninguna manera. Aún así, Moka sintió que un peso se le quitaba de encima al alejarse, con una pequeña sonrisa en los labios. Se acabó. Ella ganó. Se acabó, murmuró alegremente. Una parte de ella se sentía un poco engañada, como si hubiera terminado demasiado rápido. Pero al mismo tiempo, agradecía que un solo golpe bastara. No está mal. La voz de Ura sonó a regañadientes, con un extraño dejo de respeto. Sonaba un poco débil, como si hablara desde lejos, lo cual era casi imposible. Pero no te hagas el engreído, este tipo era un pez pequeño entre los peces pequeños. Tuviste suerte de que fuera tan débil. No cabía duda del desdén en su voz dirigida a Inui. Ura-chan se encontró llamando a su media naranja, mirando su rosario con aire interrogativo. Estuviste en silencio un buen rato, comentó, frunciendo el ceño, pensativa. Tenía razón, su otro yo, que normalmente no perdía oportunidad de expresar sus opiniones, se mantuvo inusualmente callado durante su confrontación con Inui. Incluso ahora, parecía que no estaba presente del todo, o al menos que no prestaba toda su atención a la conversación. Lo cual ya era extraño. ¿Qué más podría haber hecho con ese sello suyo? Esa línea de pensamiento, sin embargo, hizo reflexionar a Moka. Para ella, cada vez que le quitaban el sello, simplemente se quedaba dormida, y lo mismo le había ocurrido a Ura hasta hace poco. Pero con los problemas que surgían a su alrededor, su otro yo fue despertando poco a poco. Ahora parecía mucho más atenta a sus vidas. Afuera, cuando Tsuna la llamaba para retirar el sello, ¿qué podía hacer cuando simplemente se aburría? ¿Tenía algo que hacer, o estaba Ura simplemente sola, sin nada que hacer? Quizás estaba de pie en un espacio vacío, sin nada ni nadie, salvo por la abertura del sello que les permitía interactuar. El pensamiento hizo que Omote se sintiera inusualmente culpable. Ella misma sabía que se enojaría si no tuviera nada que hacer, salvo mirar afuera y ver a sus amigos interactuando, pero sin forma de comunicarse con ellos, salvo con una persona. Cuanto más pensaba en ello, más triste se sentía y más se compadecía de la difícil situación de su otro yo. En ese momento, decidió buscar una manera de investigar cómo funcionaba ese sello suyo y encontrar una solución para que Ura tuviera más libertad o al menos mejores adaptaciones.
¿No te diste cuenta? Fue la respuesta incrédula de su otro yo que la sacó de sus pensamientos. Parecía cansada, se atrevería a decir, débil. ¿Cómo pudiste? No importa. Digamos que confiaba en que podrías lidiar con esa basura sin que yo estuviera al volante, respondió al final, con una especie de resignación en la voz. ¿Qué quieres decir?, preguntó, riendo para sus adentros ante la extraña metáfora que había usado su otro yo. Antes de conocer a Tsuna y a los demás, jamás se habría imaginado a su yo interior, orgulloso y un poco estirado, usando esas palabras. Ante la mirada de su Rosario, intentó parecer inocente. Al parecer, Ura escuchó su último pensamiento, a pesar de su esfuerzo por no darle demasiada importancia. A veces eres extrañamente observadora, pero el resto del tiempo eres completamente tonta, dijo Ura al final, como si lamentara sus decisiones de vida. La inteligencia de su omote, por lo que parecía. Antes de que pudiera responder, Itadaki se acercó, o al menos saltó, todavía usando la comba. Para entonces, tenía toda la cara cubierta de sudor, pero también parecía estar muy feliz. Los chicos eran raros, resumió Moka con una linda inclinación de cabeza. Después de todo, Tsuna también solía hacer cosas raras cuando le apetecía, así que no le sorprendió demasiado. Fue un buen golpe, Moka-chan. Ni siquiera yo pude seguirlo, admitió tímidamente con una pequeña risa. Moka quiso discutir, pero él parecía tan sincero y honesto al decirlo que no le quedó más remedio que aceptar el elogio. Aún así, no le pareció tan impresionante. Gracias, pero no fue tan bueno, respondió con una sonrisa modesta, mirando el martillo con incertidumbre. Me sorprendió que bastara con un solo golpe. Pensé que derrotar a un compañero vampiro sería más difícil. Aunque usó a su propia familia como referencia, lo cual, en retrospectiva, quizás sobreestimó un poco las capacidades de Inuit. Después de todo, desde que llegó a esta escuela, tenía que decir que parecía que su propia familia eran monstruos incluso entre monstruos, al menos en cuanto a poder. Eran muy poderosos, como una vez escuchó a Yukari describir a su vampiro. Es porque esa basura no era un vampiro de verdad, dijo Ura con sarcasmo. Si tuviera su cuerpo, Omote imaginó que estaría cruzada de brazos y con el ceño fruncido. Eso es porque no era un vampiro real, dijo Itadaki casi al mismo tiempo, haciendo eco sin saberlo de Ura, quien dejó escapar un bufido inusual ante eso, antes de sofocarlo. ¿Qué quieres decir?, preguntó frunciendo el ceño. Al parecer, se le escapó algo muy importante, algo que Ura también notó. Es un Onimudoki, dijo el miembro de la oficina postal con claridad. Al ver su confusión, decidió explicarlo. Son una raza cuya principal fortaleza reside en imitar monstruos más fuertes, como hombres lobo, zorros de 9 colas o incluso vampiros. Son bastante débiles y, por lo general, solo podían engañar a los monstruos débiles para que estos los dominaran o parecieran demasiado peligrosos como para acercarse a ellos. ¿Cómo?, preguntó Moka frunciendo aún más el ceño. Aunque ciertamente era ingenua, no era tan estúpida como para creerle a alguien solo porque se le acercaba y le decía que era un vampiro. Claro que era un poco escéptica, cuando escuchó los rumores sobre Inui y cuando finalmente lo conoció, se puso en alerta máxima. No era tan confiada como para creer todo lo que le decían. Podría haber sido débil, más débil que la mayoría de los vampiros que conocía, aunque sabía que su familia era poderosa incluso entre las filas vampíricas. Aún así, sin duda se sentía igual de débil que un vampiro. Incluso sus acciones, así como su comportamiento, simplemente le gritaban vampiro, por eso ofreció tan pocas dudas cuando él se declaró vampiro. Al parecer, la engañaron con bastante facilidad. Peor aún, parecía que su otro yo sí reconoció la artimaña, mientras que ella, ignorante, siguió adelante con sus estúpidas suposiciones. Otra cosa, su yo sellado la superaba tanto que ni siquiera tenía gracia. Como si percibiera sus pensamientos, los ojos de Itadaki se suavizaron mientras continuaba explicando. En eso son expertos los Onimudoki. Son expertos en alterar el flujo de su aura para mostrarse como algo distinto de lo que realmente son. Yo mismo no estaba seguro hasta que reveló su verdadera forma, cuando se le acabó el juego, por así decirlo, y dejó de camuflarse. Le dijo con dulzura. Al comprender sus intenciones, le dedicó una sonrisa temblorosa pero apreciativa. Fue un gesto bienvenido, pero por desgracia,
no fue tan efectivo como ninguno de los dos esperaba. Sintió más que escuchó a su otro yo suspirar antes de hablar también. Tenía mis sospechas, pero nada concreto hasta que lo dejaste inconsciente, le dijo Ura, todavía con la voz de alguien que se quedaría dormido en lugar de consolarla. Lo más importante es que su pequeño truco puede hacerte creer que es un vampiro, pero no cambia ni oculta el hecho de que era débil. De ahí mis sospechas. La sonrisa de Omote se volvió un poco más sincera. Sabía que a Ura no se le daban bien las conversaciones triviales ni ser consciente de los sentimientos ajenos, así que sus palabras la conmovieron, aunque sabía que lo decía más por ella, que era sincero. Aún así, estaba agradecida y tocó su rosario suavemente, en un silencioso agradecimiento. Sacudiendo la cabeza ligeramente, decidiendo simplemente aceptar la forma en que sucedieron las cosas y superarlo, se volvió hacia Itadaki, su sonrisa esta vez fue más brillante. Tendré que creerte, Itadaki-kun. Pero gracias de todos modos, le agradeció, incluso haciendo una pequeña reverencia. No se dio cuenta del pequeño rubor que apareció en el rostro del joven cuando casi tropezó con la cuerda para saltar, pero se recompuso cuando ella levantó la cabeza hacia atrás con una inclinación interrogativa. ¿Itadaki-kun? No quiero sonar grosero, pero ¿por qué sigues aquí? ¿No tienes más entregas que hacer?, preguntó con inocencia. Itadaki puso cara de nerviosismo y se quedó paralizado un instante antes de que el impulso lo alcanzara y casi tropezar con la comba. Rápidamente la abandonó y empezó a saltar con una pierna, pero no pudo ocultar el pánico. No, no. Ya terminé por hoy, Moka-san. Y como tengo tiempo de sobra para prepararme para la escuela, decidí tomarme un respiro. Al fin y al cabo, hay que disfrutar de días soleados como ese, dijo, sin sonar convincente e incapaz de mirarla a los ojos. El hecho de que su sudoración se intensificara también fue bastante revelador. Ella lo observó con los ojos ligeramente entrecerrados, para nada engañada. Finalmente, sus ojos se posaron en el equipo que llevaba atado y tuvo una revelación. Tsuna te incitó a hacer esto, ¿verdad? Fue más una afirmación que una pregunta, y su mueca de dolor lo decía todo. Moka resopló y puso los ojos en blanco, pero fue más por buena voluntad que por cualquier otra cosa. En los últimos meses, conoció al misterioso Tsuna. Era sorprendentemente directo, sin miedo a enfrentarse a la gente ni a compartir sus opiniones, la mayoría de las veces directas, si quería. Pero al mismo tiempo, Tsuna también era muy reservado, siempre guardando sus cartas, con una mirada aguda mientras analizaba todo a su alrededor y su mente ya estaba pensando en cómo sacarle provecho. No era cruel, sino amable a su manera, a veces distante, pero sobre todo, Sabada Tsunayoshi era paranoico. No era del todo malo. Tsuna era atento, siempre tenía un plan B bajo la manga y se sentía en control de todo lo que ocurría la mayor parte del tiempo. Sin embargo, lo más importante era que su paranoia provenía de su bondad. Cuidaba de todos sus amigos, y aunque sus métodos no fueran los más directos, hacía todo lo posible por protegerlos. En realidad no debería haber sido tan sorprendente que Tsuna se hubiera asegurado de que, incluso si no estuviera presente todo el tiempo, todavía habría una última línea de defensa a la que recurrir, por así decirlo. Confía en ese astuto bastardo para pensar en todo, comentó Ura con una risa, un poco impresionado por la previsión de Tsuna. Omote asintió aturdido, aún intentando superar la sorpresa de que Tsuna aparentemente se diera cuenta de que algo andaba mal y obligara a Itadaki a hacer básicamente ¿qué? ¿Espiarla? ¿O al menos quedarse cerca por si había problemas? Mientras tanto, Itadaki estaba sumido en el pánico, agitando los brazos como loco mientras intentaba explicarse. Estaba tan frenético que casi se cae, pero Moka lo atrapó, y de repente no pudo evitar reírse de la situación, tranquilizándose inesperadamente. Además, Itadaki se tranquilizó. Respiró profundamente y su rostro se puso serio mientras pasaba a hacer sentadillas. Tsuna-san solo me pidió que te cuidara si tenía tiempo. Me pidió que estuviera pendiente y te ayudara si tenías algún problema, nada más. De verdad que tengo tiempo libre ahora mismo, solo me queda una entrega, a un compañero, así que puedo entregarla fácilmente justo antes de clase, explicó antes de que una tímida sonrisa se dibujara en su rostro. Y, bueno, puede que sea un poco atrevido de mi parte, pero me gusta pensar en ti como un amigo. Ayudar a un amigo si puedo, debería ser natural, ¿no?
Al escuchar sus sinceras palabras, Moka no pudo evitar suavizar sus rasgos, con un cariño que se reflejaba en su rostro. Para una chica que se había sentido tan sola y aislada durante los últimos años, nunca dejaba de sorprenderle que alguien la declarara sinceramente su amiga. Aunque pudiera haber sido una sorpresa, tuvo que admitir que también consideraba a Itadaki un amigo. No tan cercano como los miembros del club de periodismo, se integró en su círculo, principalmente gracias a las acciones de Tsuna, pero aún así era un amigo. Gracias, Itadaki-kun. Agradezco tu ayuda, respondió con una voz sincera y alegre, sonriéndole. Había una razón por la que Moka, sin duda, se convirtió en una de las chicas más populares y hermosas de la escuela desde el principio de su primer año. Su amabilidad y su brillo casi infantil le daban un aire adorable y accesible. Todo eso, combinado con una belleza casi seductora que parecía haber sido codificada en vampiros, no era de extrañar que una simple sonrisa suya pudiera provocar una multitud de jóvenes enamorados y, en algunos casos, mujeres. Itadaki, por mucho que se centrara en su trabajo y su afición, ciertamente no era una excepción a esa regla. El joven cartero se puso rojo como un tomate, con los ojos llenos de lágrimas mientras intentaba nerviosamente apartar la mirada de la radiante sonrisa que parecía grabada a fuego en su memoria. Para las criaturas de la noche, para los yokai, semejante brillo se acercaba a lo que la mayoría consideraría un ataque sagrado de varios juegos de fantasía. Sin embargo, por doloroso que fuera, era como el canto de una sirena, que seguía absorbiendo a las pobres almas, como polillas a la llama. Quizás incluso se dieran cuenta de que estaban condenados a morir desde el principio, pero para muchos, fue un precio que valió la pena pagar. Y en ese momento, Itadaki pudo simpatizar con esas personas. Afortunadamente, un pequeño ruido distrajo a Moka del adolescente sonrojado, una gran nube de polvo se elevó en la distancia, con un grito familiar resonando en el aire. Parece que Tsukune-kun se metió en problemas otra vez, comentó con un gesto de la cabeza casi cariñoso. Su brillante y honesta amiga humana parecía ser un imán para los monstruos problemáticos. Por mucho que quisiera discrepar de Tsuna, se convirtió en algo casi semanal, parte de su rutina diaria. Mejor voy a echar un vistazo. Seguro que los demás también andan por ahí, dijo, volviéndose hacia Itadaki con una sonrisa de disculpa. Gracias de nuevo por la ayuda, Itadaki-kun. Que tengas un buen día. Dicho esto, se dio la vuelta rápidamente y se dirigió hacia la posible batalla, sin siquiera pensar en los peligros que podría acarrear. Nos vemos, balbuceó Itadaki, que empezaba a parecer un tomate, saludando con la mano con torpeza al vampiro. Es demasiado simpática y linda para un lugar como este. O simplemente para charlar tranquilamente. Me siento como un posible protagonista de un harén con solo hablar con ella, murmuró para sí mismo, lanzando una última mirada a la chica que se alejaba antes de recoger su mochila. Pero tengo el presentimiento de que Tsuna-san podría darme caza si intento algo serio, añadió, con una sonrisa nerviosa. Como por casualidad divina, Itadaki, tan atónito por la belleza natural de Moka que olvidó continuar con sus ejercicios, recibió una fuerte descarga eléctrica. Desafortunadamente para él, estaba tan distraído y cansado que la descarga, aunque normalmente no era grave, logró recorrer todo su cuerpo cubierto de sudor, causándole un dolor que superaba su tolerancia actual. El joven empleado de correo se desmayó con un grito de confusión, desplomándose sobre un grupo. Tuvo la suerte de que, en lugar de que su mochila le cayera encima, logró retroceder, amortiguando la caída. Y luego siguió durmiendo como si nada, despertando unas horas después, corriendo tímidamente para al menos llegar a la última de sus clases. Mientras tanto, Inui permanecía inconsciente, despertando cerca de la medianoche, escabulléndose patéticamente con el rabo entre las piernas. A la mañana siguiente, habría enviado su carta de renuncia y huido a toda prisa, aterrorizado por el vampiro aterrador al que había enfurecido. Carita horizontal de cansancio. Parece que su entrenamiento está dando frutos, comentó Tsuna para sí mismo distraídamente mientras veía a su estudiante entrar en modo de última voluntad sin apenas esfuerzo. El exmafioso se encontraba en el borde del límite del bosque, bajo una gran sombra, con una mirada pensativa en su rostro. Su posición le proporcionaba un ángulo bastante bueno hacia el acantilado, a unas pocas docenas de metros de distancia, donde Tsukune se enfrentaba al monstruo más feroz de la semana. O como a Tsuna le gustaba llamarlo, el muñeco de entrenamiento conveniente número 37.
Su información era acertada, tanto sobre el profesor como sobre el lugar de reunión aislado más frecuente de su nueva víctima. Mientras Kurumu corría al instante con su habitual terquedad, Tsuna se quedó atrás y observó la situación. Algo que aprendió, tanto con la mafia como en esta escuela, fue a esperar siempre una carta de triunfo oculta y a no dar por sentado las apariencias ni las primeras impresiones. Además, podría necesitar usar sus cada vez menos balas especiales si llegaba el caso. El estuche que contenía el rifle que le había regalado Lal estaba junto a él y se apoyó contra un baúl. Lo trajo consigo principalmente por capricho, y su decisión de intentar mantenerse alejado del fragor de la lucha se debió al lento empeoramiento de su condición. Había días en que se movía más en piloto automático que conscientemente a medida que la fiebre empeoraba. Una parte de él lo impulsaba a presionar a Tsukune aún más, a alcanzar la Hyper Volunteer Moro. Era como si le impusieran una fecha límite, como si fuera un enemigo, sería imperativo usarlo. Pero también sabía que si lo usaba ahora contra Tsukune, no podría soportarlo. En absoluto. El punto sin retorno, el abismo que se extendía ante Tsukune, debía superarlo primero si quería tener alguna posibilidad de usar la bala de reprimenda. Aún así, Tsukune ya progresaba muchísimo más rápido que él, aunque la diferencia de edad y motivación podrían haber influido en ello. Solo el tiempo dirá si fue suficiente o no. Al final, solo necesitaba tener fe. Algo a lo que no estaba acostumbrado.